Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén súper bien, con la curiosidad a tope y listos para un nuevo chisme que, créanme, va a incendiar la pantalla. Hoy les traigo una historia que, aunque ya pasó un tiempo, sigue dando mucho de qué hablar y que, honestamente, me dejó con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y verdades a medias que involucra a dos de las estrellas más queridas y admiradas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya sé lo que están pensando. ¿Otra vez, qué novedad hay ahora? Y es que, amigos míos, la vida de estas dos celebridades es como una telenovela interminable, llena de giros inesperados y emociones a flor de piel. Parece que el destino, la fama, o tal vez, la magia de la televisión, sigue jugando con sus vidas, entrelazando sus caminos de una manera que nos mantiene a todos pegados a la pantalla. Antes de que me emocione demasiado y me adelante a los acontecimientos, quiero dejar claro que este canal es para ustedes. Para los que son nuevos, sean bienvenidos. Aquí encontrarán un espacio para compartir, debatir y, por supuesto, para disfrutar de las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Y para los que ya son parte de esta familia, gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son el motor de este canal. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, denle al botón de me gusta si les gusta lo que ven. Así me ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido y, por supuesto, a seguir chismeando juntos. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a sumergirnos en este fascinante relato. Retrocedamos en el tiempo a un día específico, marcado en el calendario como un momento crucial. Imaginen esto, es 23 de septiembre de 2025. Un día cualquiera con un sol radiante que bañaba las calles o, tal vez, una lluvia torrencial que azotaba la ciudad. No importa porque la noticia que estaba a punto de explotar en Internet, en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, iba a eclipsar cualquier fenómeno meteorológico. El mundo, o al menos el mundo de los fanáticos de las series turcas, estaba a punto de ser sacudido por un terremoto llamado Can Yaman y Demet Özdemir. Para aquellos que aún no están familiarizados con estos nombres, permítanme hacer una breve introducción. Can Yaman es un actor turco que conquistó el mundo con su carisma y talento. Su papel en la serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, lo catapultó a la fama internacional. Es un hombre guapo con una sonrisa que enamora y un talento innato para la actuación. Su presencia en la pantalla es magnética, y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Demet Özdemir, por otro lado, es una actriz turca igualmente talentosa y adorada. Su belleza, su gracia y su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. También conocida por su papel protagónico en Erkenci, donde interpretó a Sanem, la coprotagonista de Can Yaman, Demet ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su encanto y su naturalidad. Además, ha participado en otras series exitosas como Daydreamer. Juntos, Can y Demet formaron una de las parejas más icónicas de la televisión turca. La química entre ellos era innegable, la conexión que transmitían era palpable, y los rumores sobre un posible romance fuera de la ficción inundaban las redes sociales. Los fanáticos, como siempre, soñaban con que ese amor traspasara la pantalla, que la magia que veían en la serie se convirtiera en una realidad fuera del set. Los gestos cómplices, las miradas, los comentarios en las redes sociales, todo alimentaba la esperanza de un romance real. Pero, como suele suceder, la realidad, en ocasiones, es más compleja y misteriosa que cualquier guión de telenovela. Durante un tiempo parecía que la relación entre Can y Demet era, bueno, simplemente profesional. A pesar de la gran química en pantalla, no hubo confirmación oficial de un romance. Las entrevistas eran cuidadosas, los comentarios eran medidos, y la especulación, aunque constante, no encontraba una base sólida. Luego comenzaron a surgir los rumores de distanciamiento. Se habló de supuestas discusiones, de roces en el set, de tensiones entre ambos actores. Como suele ocurrir con las relaciones en el mundo del espectáculo, las especulaciones eran constantes. Los medios de comunicación analizaban cada movimiento, cada foto, cada publicación en redes sociales. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, era interpretado y debatido por los fanáticos. Y entonces llegamos al fatídico 23 de septiembre de 2025. ¿Qué fue lo que ocurrió para que el mundo se convulsionara? Ese día se filtró una fotografía.
Una simple fotografía aparentemente, pero que contenía una información explosiva. En la imagen se veía a Kani Aman y Demet Özdemir juntos. Hasta ahí nada del otro mundo, ¿verdad? Pero la clave estaba en el contexto, en la situación y en lo que aparentaba ser la imagen. En la foto se les veía tomados de la mano, sonrientes, caminando por la calle. La imagen era clara, el sol los iluminaba, y la complicidad entre ambos era evidente. Pero lo que realmente desató la locura fue, que ambos llevaban anillos. Sí, lo escucharon bien. Anillos en el dedo anular. ¿Significado? Varios. ¿Era una simple campaña publicitaria? ¿Una broma de mal gusto? ¿Un rodaje secreto? ¿O una boda en secreto? Las especulaciones se dispararon inmediatamente. Las redes sociales explotaron. Los fanáticos enloquecieron. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de la verdad. La noticia se propagó como la pólvora, llegando a todos los rincones del mundo. Los rumores sobre una posible boda, que habían estado latentes durante años, volvieron a resurgir con más fuerza que nunca. ¿Se habían casado en secreto? ¿Habían decidido mantener su relación en privado? ¿Querían proteger su intimidad de la atención mediática? ¿O simplemente estaban jugando con los sentimientos de sus fanáticos? La incertidumbre era total. Los periodistas y los paparazzi se lanzaron a la búsqueda desesperada de una confirmación oficial. Intentaron contactar a los representantes de ambos actores, pero la respuesta fue el silencio, el misterio y, por supuesto, la tensión. Las puertas se cerraron, los teléfonos no se contestaban y la información, por el momento, era escasa. Mientras tanto, las redes sociales ardían. Los fanáticos analizaban cada detalle de la foto. La ropa que llevaban, el lugar donde se encontraban, la expresión de sus rostros, los anillos que adornaban sus dedos. Todo era objeto de debate. Se crearon hilos de discusión, se generaron memes, se publicaron teorías de todo tipo, desde las más románticas hasta las más descabelladas. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en tendencia mundial. Las publicaciones se multiplicaban por minuto, y la expectativa crecía a medida que pasaban las horas. El revuelo era tal, que incluso las personalidades de la farándula turca fueron consultadas. ¿Qué opinaban? ¿Qué sabían? ¿Era todo una estrategia publicitaria, como algunas teorías sugerían, o había algo más detrás de esa imagen? Con el paso de las horas y los días, la situación se intensificó aún más. Comenzaron a filtrarse supuestos testimonios de personas cercanas a la pareja. Algunos aseguraban que sí, que se habían casado en secreto, que estaban felices y que querían mantener su vida personal alejada de los focos. Otros, en cambio, negaban rotundamente cualquier tipo de relación amorosa entre ellos. Decían que eran solo amigos, que la química en pantalla era producto de su profesionalismo y que todo era una gran confusión. La confusión era total. La información era contradictoria, y la verdad parecía esconderse tras un velo de misterio. ¿En quién creer? ¿Qué pensar? Los fanáticos se debatían entre la esperanza y la incredulidad. Luego llegaron los comunicados oficiales. O mejor dicho, las pseudocomunicaciones oficiales. Los representantes de Can y Demet emitieron comunicados, pero en lugar de aclarar la situación, lo que hicieron fue avivar aún más el fuego. Ambos representantes afirmaron que no harían comentarios sobre la vida personal de sus representados, y pidieron a los medios de comunicación que respetaran su privacidad. Perfecto. Eso solo generó más especulaciones y preguntas sin respuesta. El silencio, en este caso, era más elocuente que cualquier palabra. Era evidente que algo estaba pasando. ¿Pero qué? La incertidumbre era la moneda de cambio. La intriga era la protagonista de la historia. Los medios de comunicación, hambrientos de información, no se rindieron. Comenzaron a investigar, a buscar pistas, a contactar a fuentes internas. Se habló de un posible viaje secreto, de una ceremonia íntima, de una vida en pareja que se mantenía en secreto. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad se resistía a salir a la luz. La espera se hacía cada vez más larga, y la expectativa, cada vez más intensa. Los fanáticos, divididos entre la esperanza y la desilusión, seguían buscando respuestas en las redes sociales, en los foros de discusión y en cualquier lugar donde pudieran encontrar alguna pista.
La imagen de Can y Demet tomados de la mano con sus anillos se convirtió en un icono, en un símbolo de la esperanza y el misterio. Y así, queridos amigos, llegamos al punto álgido de la noticia. ¿Qué pasó después? ¿Se confirmó el matrimonio? ¿Se desmintió todo? ¿Qué sucedió con Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, la respuesta, como suele suceder en estos casos, es un poco más compleja y, en cierta forma, inesperada. Para ser honestos, la verdad es que hasta el día de hoy, no hay una confirmación oficial de un matrimonio secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. La foto, la que desató la locura, resultó ser parte de una campaña publicitaria de una conocida marca de joyería. Si lo escucharon bien, todo fue una estrategia de marketing. Una estrategia brillante, por cierto, que logró acaparar la atención del mundo entero. La campaña, que jugaba con la ambigüedad y el misterio, logró su objetivo, generar un gran impacto y, por supuesto, vender joyas. La marca aprovechó la fama y la popularidad de Can y Demet para crear una narrativa atractiva, que involucraba el romance, la intriga y el misterio. La campaña incluía, además de la famosa fotografía, una serie de vídeos y publicaciones en redes sociales, donde se mostraba a Can y Demet en situaciones románticas y ambiguas. Todo estaba cuidadosamente orquestado para mantener la expectativa y generar debate. Pero aunque la boda nunca se materializó, la historia no terminó ahí. La noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sirvió para reavivar el cariño del público por ambos actores. La química entre ellos, incluso en una campaña publicitaria, seguía siendo innegable. Y por supuesto, los fanáticos, a pesar de la decepción inicial, siguieron soñando con la posibilidad de verlos juntos en la vida real. La decepción inicial, sin embargo, no fue suficiente para apagar la llama del cariño que el público sentía por la pareja. Por el contrario, la campaña publicitaria, aunque manipuladora, demostró el gran interés que existía por ver a Can y Demet juntos, ya sea en la ficción o en la realidad. La historia de Can y Demet nos enseña varias cosas. Primero, que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Segundo, que las redes sociales tienen el poder de generar grandes expectativas y crear realidades paralelas. Tercero, que el amor del público a veces es incondicional y que siempre existirán las ganas de ver a tus actores favoritos juntos. Y por último, que a veces la realidad supera la ficción, incluso cuando la ficción es una estrategia de marketing. La campaña publicitaria, aunque fue un engaño para muchos, demostró el poder de la imagen y la importancia de la conexión emocional. La gente, por más que supiera que todo era una estrategia comercial, seguía sintiendo una atracción por la pareja, una esperanza de que su relación traspasara la pantalla. Después del revuelo inicial, Can y Demet continuaron con sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series y proyectos. Ambos demostraron su talento y su versatilidad, consolidándose como dos de los actores más importantes de la televisión turca. La prensa, por su parte, continuó siguiendo sus pasos, pero con menos intensidad. La boda secreta, el matrimonio inesperado, quedaron en el olvido, y la pareja fue noticia, principalmente por sus logros profesionales. Hoy en día, Can y Demet siguen siendo muy queridos por el público. Sus fanáticos recuerdan con cariño su paso por Erkencikus y esperan con ansia sus próximos proyectos. La química entre ellos, aunque solo haya existido en la pantalla y en una campaña publicitaria, sigue siendo recordada como una de las más icónicas de la televisión turca. Así que, ¿qué pasó con Can Yaman y Demet Özdemir? Pues, la verdad, no lo sabemos con certeza. Lo único que podemos decir es que nos regalaron una historia llena de emoción, de intriga y de mucho, pero mucho glamour. Nos demostraron que el amor del público es incondicional, y que a veces, la ficción y la realidad pueden entrelazarse de maneras inesperadas. Nos recordaron que la fama y la popularidad son un arma de doble filo, y que el misterio y la intriga pueden ser herramientas muy poderosas en el mundo del entretenimiento. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. ¡Qué viaje! ¿Qué les pareció la historia de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Ya sabían sobre esta campaña? ¿Qué opinan sobre el tema? ¿Creen que algún día veremos a esta pareja unida en la vida real? ¿O creen que la magia que los unió en la pantalla fue suficiente? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos aquí abajo en la sección de comentarios, y no duden en compartir sus opiniones. ¿Se sintieron decepcionados al saber que todo fue una campaña publicitaria? ¿O por el contrario, les pareció una estrategia brillante? ¿Creen que la marca de joyería logró su objetivo?
No duden en contármelo. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal. Así, no se perderán ninguno de los próximos vídeos con las noticias más jugosas del mundo de la farándula. Suscríbanse, activen la campanita y sean parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con un nuevo chisme, una nueva historia y por supuesto muchas sorpresas. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el mundo del entretenimiento siempre nos depara sorpresas.